Ya ahorita, si usted por el asunto de que estábamos un poco llenitos y no se acomodó bien, tiene permiso para en los próximos segundos de regresar donde usted quiera o quedarse donde esté. Amén. Si la familia se han por hacer varios, acomoden si tienen segundos. Nomás no se lo hagan a caer. Es que a veces se acostumbra uno a los asientos, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Hoy quiero compartir un mensaje, orando, ¿verdad?, sobre lo que está sucediendo. Pues seguimos creyendo de que Dios escucha. Amén. Amén. Dios escucha. Por eso hay una escritura en el Salmo 34, versículo 17, para los que quieren acompañarnos en sus Biblias, ¿verdad? Ahí podemos encontrarlo. Salmos 34, 17, o los que quieran acompañarme en la pantalla. Dice así la palabra de Dios: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a leerlo juntos una vez más. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Padre, gracias por tu palabra, que es bendita para siempre. Habla en nuestra vida de una manera especial, Espíritu Santo. Gracias por el privilegio, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomarse asiento. Como mencionaba, en nuestros tiempos, los días se están poniendo cada vez más difíciles, en muchos sentidos. Para donde quiera que usted observa, los días son difíciles. Amén. Están difíciles los días. Por eso, en esta ocasión, vamos a estar desarrollando un tema, ¿verdad? Porque mire, al saber que los días se están poniendo difíciles, se están poniendo cada vez más difíciles, la incertidumbre nos lleva a la preocupación y desata muchas emociones dañinas. Porque la incertidumbre viene siendo el estado donde la persona tiene miedo, tiene inseguridad, no sabe qué hacer y qué sucede. Eso le preocupa a un grado que muchas veces esa preocupación se puede transformar en desesperación, en depresión y se desatan muchas emociones dañinas, como el temor, la ansiedad, la duda y tantas otras cosas que el ser humano. Por eso estamos en tiempos difíciles. Pero mire, ¿cuál es la diferencia entre alguien que es hijo de Dios y alguien que no lo es? Podemos decir que los hijos de Dios tenemos una esperanza, ya que la fuente de poder es nuestro Padre Celestial. Amén. Él es la fuente de poder que nos puede ayudar, como cantábamos, ¿verdad? Él es nuestra fortaleza, Él nos levantará, Él tiene el poder para hacerlo y hay tantas cosas maravillosas. Por ello, en medio de estas circunstancias, debemos clamar a Él en todo tiempo. En todo tiempo hay que clamar a Dios. Mientras Dios se glorifique, hay que exclamar. Y cuando ya se glorifica, es la hora, hay que seguir dando gracias por ello. Por ejemplo, ya las peticiones que han sido contestadas, ya no se pide por ellas, sino que se alaba y se adora a Dios por lo que ha hecho. Y por lo que todavía falta que se contesten, puede pasar. Oíamos meditando en lo que dijo el hermano Juan Marcos, ¿cuántos años hace de esa petición que él pedía? Muchos años pasaron y no sucedió en el tiempo que él quería, que uno quería, porque el deseo de uno era que en ese mismo momento su familia estuviese con él. Pero pasaron varios años, pero se cumplió, porque a veces no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Es el tiempo donde Dios tiene determinado un plan y Dios no se equivoca. Dios de una manera u otra hace una obra maravillosa en aquellos que claman a Él. Por ello, en esta ocasión el tema que quiero compartirles es: Dios escucha el clamor.
¿Cuánto lo creen? Amén. Dios escucha el clamor. Dios oye todo lo que el ser humano dice y hace. Pero especialmente los que creemos en Dios y oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tenemos la seguridad de que Él escucha. Él escucha. Posiblemente no actúa en el momento, pero no significa que Dios no escuchó el clamor. Recuerden, en la Biblia encontramos varios episodios. Por ejemplo, viene a mi mente el episodio cuando Dios decide rescatar al pueblo de Israel de Egipto. Dice, cuando escoge a Moisés, Dios le dice: yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Pero ¿sabe cuántos años pasaron para que Dios actuara? Desde un principio que ellos comenzaron a quejarse delante de Dios, o a clamar, mejor dicho, delante de Dios, Dios escuchó, Dios oyó, pero decidió actuar 400 años después. 400 años después, no fue en el momento. Sí, no digamos 400 años, pero fueron varios años. En el momento que fueron oprimidos, que fueron esclavizados y maltratados, comenzaron a clamar y pasaron varios años para que Dios mandara a Moisés a liberarlos. Entonces a veces sucede así. No es en el tiempo que nosotros queremos, es en el tiempo de Dios. Por lo tanto, hoy, pasando en este tema, vamos a estar viendo como 4 escrituras que nos enseñan sobre esta importancia y el beneficio que tenemos cuando clamamos a Dios. Por eso, en primer lugar, la primera verdad que encontramos en cuanto a que Dios escucha el clamor a Dios trae su atención. El Salmo 18, versículo 6 nos dice lo siguiente: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Es lo que nos presenta, ¿verdad? Si se da cuenta, en medio de la angustia debemos clamar a Dios. El salmista, en este caso el rey David, él en la angustia que estaba pasando, él era un rey, él tenía un poder especial, pero aún así él tenía problemas, él tenía dificultades, él pasaba angustia, él pasaba necesidad, él tenía sus enemigos. ¿Y qué hacía en ese momento? Tenía que mantenerse firme para poder dirigir un pueblo, una nación grande. ¿Y qué hacía él? Seguir clamando a Dios. Por eso dice: en mi angustia clamé a Jehová. Invoqué, a Jehová y clamé a mi Dios. Y mire cómo presenta. Porque Dios está en su trono. Lo ve y escucha todo. Porque la otra parte del versículo 6 dice: Él oyó mi voz ¿desde dónde? Desde su templo. No está hablando del templo, porque todavía el templo había en ese momento. Todavía no había templo en Israel, había el tabernáculo. Pero el templo aquí se está refiriendo ¿a quién? El trono de Dios, donde Dios está sentado en su trono. Desde allá, desde la distancia, humanamente hablando, a millones y millones y millones de años luz para llegar a ese lugar, nadie puede llegar. Estaba el otro día mirando algo de un viaje a la Luna, o a Marte, mejor a Marte. Según que en Marte, con el cohete que hoy en día veloz, se tardan 9 años para llegar a Marte. 9 años. Bueno, ahorita con el cohete más veloz que puede, 9 años para llegar a Marte. Ahora imagínense, para llegar al cielo, al trono de Dios, nunca. Primero porque tiene que pasar por el sol, y yo creo que ahí solo que le dé la vuelta al sol, pero para eso es muy difícil. Y hay planes según para ir a habitar a Marte, imagínense, para ir a habitar a Marte y no estar encerrado, como que no. Pero bueno, la gente ya ve con sus loqueras, ¿verdad? Queriendo desafiar lo que Dios estableció, en fin. Pero Dios desde su trono, allá a la distancia, Él puede escuchar cualquier clamor de sus hijos desde aquí. Gracias. Amén. Dios está en su trono, lo ve y lo escucha todo. Amén. Y como dice
también el salmista en el versículo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Con paciencia debemos esperar el escuchar de Dios. ¿Cuánto le tocó al salmista en su situación? Y si usted mira el contexto, lo que dicen más estos versículos, el salmista, su situación, su aflicción, su problema, hace un cuadro pintoresco de que él se está hundiendo en el lodo cenagoso, como en unas arenas movedizas, o no digamos arenas movedizas, en un lodo cenagoso, en un lodo sucio, apestoso, pegososo, se estaba hundiendo en el lodo cenagoso. Pero él pacientemente, él siguió clamando. No dice cuánto tiempo Dios interviene, pero a su tiempo vino y lo sacó de ese lodo cenagoso y lo puso en peña y enderezó sus pasos. Por lo tanto, es importante entender que tenemos que siempre estar clamando a Dios, no importa que no veamos el resultado en el momento, siempre hay que pacientemente seguir clamando, porque a su tiempo Dios va a hacer una obra maravillosa. No se olvide, no es a mi tiempo, sino es el tiempo de Dios. Amén. Hay una anécdota que quiero compartir que se le han titulado El clamor que rompió el silencio. Habla de una mujer cristiana, Sofía, ya vamos a llamar a Sofía. Sofía era una mujer cristiana de fe firme, pero los últimos meses había sido una tormenta sin fin en su vida. Su esposo había perdido el trabajo, su hijo mayor había caído en las adicciones y las cuentas se acumulaban como olas contra una barca frágil. A pesar de sus oraciones, sentía que el cielo estaba en silencio. Cada día leía la Biblia, pero no sentía consuelo. Cada noche oraba, pero no encontraba respuestas. Ese es su cuadro. ¿Cuántos se han sentido así a veces? Amén. Una madrugada, cuando ya no podía más, se arrodilló en medio de su sala, sola, con lágrimas corriendo por su rostro, y clamó a Dios con todo su corazón: Señor, ya no puedo más. Si no vienes tú, no sé cómo seguir. Escúchame, Padre. En ese instante no hubo truenos ni ángeles visibles, sino una paz profunda que llenó su corazón. Por primera vez en semanas durmió en paz. Y a la siguiente mañana recibió una llamada. Una iglesia local ofrecía ayuda alimentaria. Su esposo fue llamado para una entrevista y su hijo, por decisión propia, pidió ayuda para estar en rehabilitación. Algo que sucede en un momento. Y eso lo hace Dios. Puede hacer que en un momento arregla todo. A veces tarda más en hacerlo. Sofía entendió que su clamor había tocado el corazón de Dios. No fue una oración repetida por costumbre, sino un grito genuino desde el alma. Y como dice el Salmo 18:6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Desde ese día, Sofía no deja de enseñar a otros que cuando clamamos de verdad, Dios escucha y Dios responde. Amén. Amén. Hay que creerlo, porque nuestro Dios lo puede hacer. Amén. Recuerden, no es a nuestro tiempo, es al tiempo soberano de Él. Por lo tanto, el clamor a Dios trae su atención. Dios escucha. Aunque no sienta truenos, relámpagos, un escalofrío, como muchos quieren sentir, eso no significa que Dios no esté escuchando. Segundo, el clamor a Dios trae respuesta. Jeremías 33:3 es un versículo muy conocido
que se recita mucho y que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas veces no hemos leído ese versículo? ¿Cuántas veces no lo hemos aplicado o se lo hemos dicho a otras personas? Pues mire, aquí podemos ver que Dios nos invita a clamar a Él. El profeta, Dios le dice: clama a mí, clámame. Yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que estás viviendo, pero yo necesito que tú te humilles, que tú clames a mí. ¿Sabía que hay personas que dicen: pero ¿para qué orar si Dios ya sabe? Claro, Él lo sabe todo, pero eso no significa que yo no tengo que abrir mi boca. Dios quiere que abramos nuestra boca, Dios quiere que nos humillemos, Dios quiere que dependamos de Él, porque el que dice que acabo yo ya no oro porque Dios ya sabe, esa es una justificación errónea, mala. Por eso es de suma importancia que usted y yo aprendamos a clamar a Dios. Jesús también nos invita, dice, que pide. ¿Qué dice? El que pide, recibe. El que llama, se le abre. El que busca, encuentra, halla. Entonces Jesús nos enseña también. Por eso Dios invita a clamar. Aunque Dios ya sabe su problema, aunque Dios ya sabe esa situación, Él quiere que clame para poder glorificarse. Pero si hay silencio, muchas veces ese silencio no permite que Dios, no es porque Dios no pueda romper esa barrera, Dios lo puede hacer, pero Él quiere que uno lo haga. También podemos decir que en este versículo Dios promete responder. Clama a mí, ¿y qué dice Dios? Y yo te voy a responder. Yo te voy a responder. Te voy a responder, pero algo como ya lo hemos mencionado, te voy a responder en mi tiempo. Porque a veces no es en el tiempo mío. Recuerde que nosotros a veces por nuestra humanidad, fragilidad, queremos las cosas rápidas. Estamos en un país de queremos que Dios conteste como cuando cocinamos con el microwave. A ver, hoy en día usted puede comprar mucha comida ya preparada y ya nada más lo que hace es seguir las indicaciones, meterla al famoso microwave o el microondas y le pone los minutos asignados y le sale una buena lasaña, hasta hamburguesas y tantas otras cosas más. Oh, pero para hacer, por ejemplo, una comida, ¿cuánto tiempo lleva? Mucho tiempo. Los cocineros sabemos. Ahora yo sé más que nunca. Ahora sé más que nunca que no es tan fácil. Hablando con un hermano, dice: prepara el desayuno, termina de desayunar, se pone a limpiar y se le pone a sentar, y cuando ya se ve, ya es la una, hay que preparar la comida. Y eso que nomás 2 comidas hacemos. Imagínense cuando son 3 los que coman, que a las 8, que a las 12 y que a las 5. Entonces, ve, y como hoy en día la tecnología nos da las cosas más fáciles, así queremos que Dios también conteste oraciones de microwave. O sea, ¡pum!, que le apretemos en 2 segundos, ¡pam!, se calentó y aquí tenemos ya la comida lista. Dios tarda, porque Él sabe el presente, perdón, Él sabe el futuro y sabe que a veces muchas de las peticiones que pedimos no es el tiempo, no nos conviene, no es el tiempo. Pero Dios sí promete responder. Y no solamente eso, sino también que Dios promete enseñarnos y guiarnos en el proceso. Y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nos enseña en medio del proceso el por qué. A veces no entendemos el porqué de las cosas. ¿Por qué si yo no le hago mal a nadie? Si esta persona no le hace mal a nadie, ¿por qué su niña que estaba en un campamento cristiano aprendiendo de la palabra de Dios vino esta tormenta, este desagüe de ese río y se ahogaron? ¿Por qué? Pregunta la gente. No le hacen mal a nadie, pero a veces son las cosas que suceden en la vida que no tienen una explicación el día de hoy.
el problema que le está pasando a usted o a mí, en la familia, en el trabajo, en su matrimonio. Quizás usted no entiende el por qué a usted. Si usted ha sido un buen esposo, una buena esposa, una buena madre, un buen padre, etcétera, etcétera. Pero a veces en el momento no se entiende, no se comprende. Pero cuando clamamos a Dios, después, al tiempo oportuno, Él va a obrar y nos va a enseñar el por qué nos permitió pasar por esa tormenta. ¿Por qué nos permitió pasar por esa circunstancia negativa? ¿Por qué nos permitió pasar por esa pérdida, por ese dolor, por esa enfermedad? Porque así es, y yo te enseñaré. A veces no entendemos. La hermana Erika me mandó el reporte del misionero del mes de julio. Ya tenía meses que no me mandaba ella. Y presenta una historia. Cuenta la historia de esta hermana. Dice que cuando tenía 7 años, ella fue cuando escuchó de Jesucristo a través de unas misioneras. 7 añitos tenía y le gustó tanto que dijo que cuando fuera ella grande iba a ser una misionera como estas hermanas. Pues se entregó al Señor, sirvió en la iglesia. A los 13 años servía con los niños, fue creciendo, servía con los jóvenes. Se casó, tuvo sus hijos y con su esposo comenzaron a abrir una obra. Pero en eso, cuando todo parecía que bien, habían pasado 2 años, todavía ella joven, quizás en sus 30 años, 35 por ahí, sus niños ya eran unos jovencitos o ya estaban en esa edad. De repente el esposo la deja, la abandona. Y en ese momento ya ella estaba queriendo cumplir con la promesa que le había dicho a Dios de irse de misionera. Y en el momento que cuando dijo ya es el tiempo de aceptar el llamado misionero, la deja el esposo. Esto causó que ella dejara todo. No al Señor, siguió buscando de Dios, pero todo plan misionero de servicio a Dios se acabó, se estancó. Y así sucedió. Pasaron los años. Y en la nueva iglesia que ella estaba yendo, llegaron a visitarla a sus pastores. Cuando entran a la iglesia, cuando entran a su casa, el pastor lo primero que le dice: ¿cómo está nuestra próxima misionera? Así, ese fue el saludo. El pastor no sabía de ella, no sabía el llamado que tenía, y se puso a llorar. Y les contó el por qué había llorado. Él les contó su historia. Estos pastores dijeron: pues vamos a ayudarte. La metieron en un instituto bíblico para misiones, para que se preparara. Y le preguntaron: ¿y a dónde es donde Dios te dijo que fueras? A África. Dios me llamó a África. Y oraron, se preparó y sale a tal ciudad de África a hacer el trabajo misionero. A la edad de 51 años. Habían pasado quizás 20, 30 años o más, pero se cumplió. Y ella escribe, terminando su testimonio: Dios nunca llega temprano, Dios nunca llega tarde. Amén. Él llega a tiempo. Amén. Es a tiempo. Sigamos clamando. Dios traerá respuesta a su tiempo. Amén. Amén. Tercero, el clamor a Dios trae justicia. Nos dice Lucas 18:7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Usted cree que esto se interrumpe? Dios se queda quieto cuando ve que sus hijos están siendo atacados, están siendo perseguidos. Por eso es de suma importancia entender lo que dice este versículo. Dios es justo y bienhechor. Amén. ¿Se entiende esa palabra, verdad? Justo, que Él hace justicia. Bienhechor, que Él hace bien, que Él es bueno, que Él se glorifica, hace cosas maravillosas. Por eso, como dice aquí, Jesús pregunta: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en contestarles?
Es muy importante entender que Dios ve el clamor constante. No debemos de darnos por vencido. Mientras esté la necesidad, mientras esté el problema, la enfermedad, mientras hay vida, hay que seguir clamando a Dios para que Él se glorifique en el tiempo de Él, no en mi tiempo. Porque muchas veces nos desesperamos en la espera, ¿verdad? Como dice, pero no debe ser así. Pero hay que seguir clamando. Si usted ve en la Biblia los ejemplos, un mensaje de revelación supremo de Dios fue las 70 semanas de Daniel y otras enseñanzas del plan de Dios para el pueblo de Israel. ¿Sabe cuánto Dios tardó en contestarle al profeta Daniel? 21 días. Que no es mucho, ¿verdad? Pero para Daniel era un hombre de Dios, un hombre que oraba 3 veces al día. Se levantaba en las mañanas y desde la puerta de su ventana que miraba hacia donde estaba Jerusalén, Israel, oraba por su nación, oraba por todo. Al mediodía interrumpía sus labores y otra vez iba a su casa y oraba también. Y en la noche también oraba. Un hombre de oración consagrado, justo, santo delante de Dios. Pero había una angustia en él, una angustia sobre su pueblo. ¿Cuándo se terminará esta cautividad? Señor, tú dijiste a través del profeta Jeremías que serían 70 años. Ya llegaron los 70 años. ¿Y qué está pasando? O sea, él oraba. Pero tardaron ¿cuántos? 21 días. Pero esos 21 días él siguió clamando, orando, hasta que al 21 día llega el ángel Gabriel y le dice: mi amado, mi buen amado, le dice, desde el primer día, escucha esto, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a clamar a Dios, fue oída tu oración, fue oída y se me dio a mí el mensaje, la respuesta que te la trajese. Pero cuando venía en camino, el príncipe de Persia no me dejó, se me atravesó. O sea, un demonio, Satanás, o un demonio principal de Satanás, lo detuvo al ángel Gabriel. Dice, fue que hasta que vino Miguel, el general del ejército de Dios, y él se quedó en mi lugar. Y yo vine a darte la respuesta. Desde el primer día. Pero ¿cuánto tardó Gabriel en que viniera Miguel para él? Ahora, Gabriel podía ganarle al diablo. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque había un plan para que Daniel siguiera clamando. A veces así trabaja Dios. Dios hace cosas que no entendemos. Alguien escribió los caminos torcidos de Dios. Dan a entender que a veces sus caminos son así, no los entendemos. Nosotros queremos caminos derechos. Pero a veces hay caminos torcidos. Porque Dios nos permite transitar con un propósito. Por eso, clamemos, no nos demos por vencidos. ¿Qué hubiera pasado si Daniel a los 18 días se da por vencido? Dios había determinado que a ¿cuántos días? A los 21 días. Siga orando, siga clamando. Y esperar que Dios se glorifique. Porque mire, Dios sabe el tiempo y dónde actuará. Dios sabe el tiempo, cuándo y dónde actuará. Y con quién actuará. Amén. Acuérdese, la justicia de Dios vence la injusticia. Nos dice esta historia, mire, qué interesante. Le voy a cambiar el nombre para que porque al nombre que encontré es uno de ustedes. Yo he sido don Juan, pero aquí está Juan Marcos, ¿no? Don José, pues todos se llaman José, casi los americanos. ¿Hay un Luis aquí? O le ponemos el hermano Trino, don Trino, así le dicen, porque ese es un don Trino. Don Luis, vamos a decir, es que el nombre es don Ernesto. Me dio risa que me puso mi nombre. Pero vamos a cambiarle a Luis. Don Luis era un hombre mayor, viudo desde hace años, que vivía en un pequeño pueblo donde la injusticia era moneda corriente.
Un día su pequeño terreno fue invadido por un vecino influyente que con engaño se adueñó de la propiedad. Luis no tenía dinero para abogado ni poder para defenderse, pero sí tenía algo más fuerte: su fe en Dios. ¿Qué era su poder? Su fe en Dios. Es más poderosa que cualquier influencia humana, cualquier abogado principal o cualquier dinero. Y él durante semanas se arrodilló cada noche clamando a Dios con lágrimas: Señor, tú eres justo, mira mi causa, defiéndeme como lo has hecho con los tuyos desde tiempos antiguos. Muchos decían que no tenía esperanza, que aceptara la pérdida. Pero Luis siguió clamando. Un día, de manera inesperada, un abogado cristiano llegó al pueblo para visitar a unos familiares. Al escuchar la historia de Luis, decidió representarlo sin cobrarle nada. Sin cobrarle nada. Luchó con él en la corte y presentó pruebas que demostraron la verdad. El juez, movido por la obediencia y la presión del pueblo, falló a favor de Luis. Aquel día, con lágrimas en los ojos, Luis levantó sus manos al cielo y dijo: gracias, Señor, porque aunque el hombre me dio la espalda, tú no ignoraste mi clamor. Amén. Tú enseñas, tal como enseñas en Lucas 18:7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La historia de Luis se convirtió en un ejemplo para muchos. Cuando el hombre falta, el clamor a Dios trae justicia. Amén. Trae justicia. No olvidemos eso. Por último, el último punto: el clamor a Dios trae libertad. Salmos 34:7 nos dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Amén. Y los libra de todas sus angustias. Es muy peculiar, ¿verdad?, que a veces entendemos esto, ¿verdad? Entendemos de que el clamor a Dios muchas de las veces no pareciera, ¿verdad?, que se escuchara, pero Dios sí escucha, mi hermano. Dios no tiene, no está desatento a lo que oramos, porque mire, Dios escucha el clamor de los justos, como dice este versículo. Este versículo nos enseña, ¿verdad?, que tarde que temprano Dios va a hacer una obra especial. También nos enseña que Él nos libra de toda angustia. Cualquiera que sea lo que esté angustiando su vida, cualquiera que esté afectando su situación, Dios a su tiempo hará una obra. A veces cuando menos lo espera uno, Dios lo libera de ese pecado, de ese vicio, de esa situación, de esa relación o de cualquier otra cosa que nos está afligiendo. No se olvide de eso, Dios libera. Porque mire, clamando en medio de la detención. Lucía era una madre soltera que había migrado a un país extranjero en busca de un futuro mejor para sus hijos. La historia de muchos. La historia de muchos. Trabajaba duro para sostenerlos, pero un día, mientras regresaba a casa, fue detenida inesperadamente por las autoridades migratorias. La incertidumbre y el miedo la invadieron al instante. No sabía cuánto tiempo estaría retenida, ni qué pasaría con sus hijos que quedaban solos. Sentada en una sala fría y llena de extraños, con el corazón lleno de angustia, Lucía cerró los ojos y comenzó a clamar a Dios en voz baja. Señor, en medio de esta oscuridad y miedo, yo te busco. Líbrame de esta angustia. Protege a mis hijos y a mí, porque solo en ti confío. Aunque nadie parecía escuchar, ella sintió una paz que sobrepasa toda comprensión. Días después,
gracias a la intervención de un abogado y la ayuda de una comunidad de fe que oró por ella, Lucía fue liberada y pudo regresar con sus hijos. Al salir con lágrimas en los ojos y el corazón agradecido, Lucía recordó el Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Lucía aprendió que aunque las circunstancias sean difíciles y llenas de incertidumbre, que el amor a Dios en medio de la angustia trae libertad, trae esperanza y trae paz. Amén. Amén. Por eso, como hermana Alma pidió oración por esta hermana, Dios puede glorificarse. Y ya lo ha hecho en muchos casos, pero nosotros no los escuchamos. Ha habido muchas detenciones y algunas de ellas han sido reportados, pero otras han quedado en libertad. Y hay hijos de Dios. Pero usted y yo confiamos en Dios, que lo que Dios va a traer a nuestras vidas, lo que Él permite, es porque Él tiene un plan y Él se va a glorificar, aunque no lo entendamos en el momento. No entendemos lo que está sucediendo. Vemos tanta discriminación, tanta falta de amor en nuestro país. Bueno, país porque aquí vivimos, y aquí es nuestro país, aunque seamos de otro país, porque ya aquí hemos echado raíces. Pero Dios tiene un plan. Dios está permitiendo todo esto por un plan. No lo sabemos, no lo entendemos. Por eso también algo que debemos de considerar. Al clamar, consideremos la voluntad de Dios. No se olviden nunca de esto, porque a veces nos acordamos de todos los versículos que hablan de que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho. Pero recuérdese en Juan, 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí hay una cláusula muy importante que muchos olvidamos. Que si pedimos conforme a qué, Su voluntad. no a mi voluntad, no a la voluntad de los demás. Tenemos que seguir clamando, pero siempre esperando que sea hecha su voluntad. Dios sabe qué es lo mejor para usted y para mí. Amén. Aunque en el momento pareciera no bueno lo que nos está sucediendo, si Dios lo está permitiendo, es porque Él tiene un propósito, y mayormente los hijos de Dios. Esto no lo podemos aplicar a la gente inconversa, a la gente que no tiene a Cristo. Esto es nada más para los hijos de Dios, los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Sabemos que Dios tiene un plan para nosotros. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien conforme al propósito que han sido llamados. Entonces yo oro, yo clamo, usted clama, pero siempre hay que decir, pero que sea hecha conforme tu santa y buena voluntad. Amén. Porque a veces gente que abusa y piensan que pueden demandarle a Dios porque la Biblia le dice y lo usan y lo profetizan. Está bien que usen la palabra para orar, para agarrarse de esos versículos como anclas y así la fe crezca. Pero no ignoremos la voluntad de Dios nunca. Amén. Debemos siempre orar y someternos a su voluntad. Amén. Amén, amén. Porque de lo contrario pues nos vamos a frustrar. Pero si yo confío, yo oro, clamo y espero en su voluntad, voy a tener paz y gozo en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida. Porque ese es Dios. Nos dice, ya concluyendo, Dios está atento al clamor de sus hijos. No se olvide eso. Pareciera que no escucha, pero eso no es verdad. El diablo le va a decir que no escucha, pero Dios todo lo escucha, todo lo ve y todo lo escucha, especialmente a sus hijos. Dios ve sus lágrimas, Dios ve su lamento, Dios ve la situación que está viviendo. Escuchaba un canto donde decía, dándole gracias a Dios, que porque cada lágrima que Él derramó, Dios la tomó en cuenta. Interesante, ¿verdad? Dios toma en cuenta el sufrimiento de sus hijos.
porque a veces se queda neutral o no actúa, es porque Él tiene un plan. Que no lo entenderemos quizás en esta vida o después, o ya que estemos en el cielo, se nos puede hacer que Dios no tiene el por qué. Dios no tiene por qué dar explicaciones. ¿Sabía usted que Dios no tiene por qué dar explicaciones? Él es Dios. Él hace lo que Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera, y no el ser humano no tiene que decir ni hacer nada. Pueden blasfemar, pero Dios, Él es Dios, esa es su soberanía. Sí, Él puede dar la vida como quitarla. Él es el único que puede hacer. Por eso, confiemos en eso, apoyemos en eso. Dios, conforme a su voluntad, da respuesta al clamor. Dios escucha ese clamor y conforme a su voluntad va a actuar, pero a su tiempo, no se olvide. También podemos señalar, Dios hace justicia a los justos que le claman. No a cualquier persona, los justos, no los pecadores, no los que andan en pecado, no los que practican el pecado. Porque la única oración que Dios contesta de los pecadores es aquella cuando dice, perdónanos Señor, entra a nuestro corazón. Esa es la oración que contesta. Pero si un pecador clama a Dios, aunque Dios escuche, hay una posibilidad muy remota que Dios les conteste. A veces por misericordia, o porque alguien más, un hijo de Dios, está orando por esa persona. Recuerde, hay gente que no es cristiana, que no tiene a Cristo, que anda en pecado, que han recibido respuesta a favor de las oraciones, porque hay un hijo de Dios, hay un padre, una madre, un hermano, alguien que está orando por ellos. Y por amor a estos, Dios obra también, se cubre al impío, al pecador. Pero Dios hace justicia a los justos, a aquellos que le buscan, a aquellos que están con Él, a aquellos que tratan de hacer su voluntad, y por lo tanto podemos terminar y decir, Dios da libertad al que le clama. ¿Qué es lo que te está agobiando, mi hermano, mi hermana? ¿Qué es lo que te está afectando? ¿Qué es lo que te está aprisionando? Pues déjame decirte, si tú tienes fe y clamas a Dios, Él, conforme a su voluntad, Él te hace bien. Él te da la respuesta. Él da la solución. Él se glorifica de una manera especial. Que a veces, aunque no tenga explicación, lo que tenemos que hacer nosotros es glorificarle a ella todo el tiempo. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias te doy por tu palabra que es bendita. Ayúdanos, Señor, a seguir clamando y esperando. Hemos clamado por peticiones, seguimos clamando por esas peticiones para que tú te glorifiques a tu tiempo, para que tú te glorifiques en el tiempo oportuno, que tú te glorifiques en el tiempo adecuado, Señor. Enséñanos a tener paciencia, que pacientemente esperemos en ti y que tú, Señor, te glorifiques de una manera especial. Gracias te damos porque en tu palabra encontramos bellísimas promesas. En tu palabra encontramos fortaleza. En tu palabra encontramos, Señor, el alimento que necesitamos cada día. Tus promesas se cumplen a su tiempo. El clamor que se hace a ti, mi Dios, se cumple a su tiempo. No a mi tiempo, sino a tu tiempo. Como decía esta misionera, tú nunca llegas temprano, tú nunca llegas tarde, tú llegas a tiempo. Amén. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús.